Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre Luis XII. Él fue rey de Francia de 1498 a 1515 y rey de Nápoles de 1501 a 1504. Hijo de Carlos, duque de Orleans, y de María de Cleves, Luis sucedió a su primo segundo y cuñado, Carlos VIII, cuando este último falleció sin hijos en 1498. Luis XII es también famoso por haber continuado la serie de conflictos bélicos conocidos como las guerras italianas y, como tema más acorde con el contenido de mi canal, este rey llegó a ser el primer esposo de la princesa inglesa María Tudor, la hermana menor del rey Enrique VIII. Esta biografía está dedicada a Alejandra Cito, quien la había solicitado hacía algún tiempo. Espero que a ella y a todos ustedes les guste. El rey Luis XII de Francia nació el 27 de junio de 1462 en el castillo de Blois. Hijo del duque Carlos de Orleans y de María de Cleves, Luis XII sucedió a su padre solo a la edad de 3 años. El rey Luis XI nombró a los principales consejeros y servidores del joven duque para controlar y vigilar las tierras de su primo pequeño. Más adelante en la vida, dos hombres que compartían el mismo nombre tuvieron muchas fricciones. Luis ascendió al trono francés inesperadamente tras el letal accidente de su primo el rey. Y es que el entonces monarca Carlos VIII había tropezado y se había golpeado la cabeza con el dintel de una puerta por la que pasaba para ver un partido de tenis. En ese momento, Carlos residía en el castillo de Amboise. El golpe había sido mortal para él, que había dado su último suspiro poco después sin ninguna descendencia masculina superviviente. Así, la corona pasó a su pariente masculino más cercano, porque en Francia una mujer no podía gobernar debido a la ley sálica. Luis, el exduque de Orleans, fue coronado rey en la catedral de Reims el 27 de mayo de 1498. En ese momento, Luis estaba casado con su prima lejana de los Valois, la princesa Juana de Francia, segunda hija superviviente del rey Luis XI. La pareja se había visto obligada a casarse por el monarca fallecido hacía mucho tiempo, porque Luis XI esperaba que su primo homónimo no lograra engendrar un hijo con su hija discapacitada y enfermiza. El joven Luis había estado furioso, pero había obedecido, y su nuevo maltrato hacia Juana demostró su actitud hacia ella. Este plan habría extinguido la rama cadete de la casa de Valois en Orleans, pero no estaba destinado a ser así, porque Luis XI no podría haber predicho que su único hijo superviviente, Carlos VIII, moriría joven y sin hijos. Tras su ascensión como Luis XII, el nuevo monarca procedió a obtener la anulación de su desafortunado matrimonio con Juana, quien de hecho no había podido tener hijos. Quizás dicha reina era estéril, o Luis no había consumado su matrimonio. Eso nunca lo sabremos. Planeando casarse con la viuda del difunto rey, la aún joven Ana de Bretaña, para anexar el ducado de Bretaña a la corona francesa, Luis apeló al Vaticano para que anulara su primer matrimonio alegando que estaba por debajo de los límites legales de la edad de consentimiento para contraer nupcias, y por motivo de no consumación de esta unión debido a las deformidades físicas de su esposa, las cuales Luis describió detalladamente. En la Edad Media, el Papa podía disolver los matrimonios debido a la consanguinidad, que durante mucho tiempo se había convertido en la excusa general para ello, pero Luis eligió un camino diferente. La pobre y enfermiza Juana, que no era ninguna belleza, al principio luchó contra el divorcio como una leona. Sus testigos confirmaron que Luis se había acostado con ella en su noche de bodas. En respuesta, Luis dijo que su incapacidad para conocer carnalmente a su esposa se debía a la brujería. Y podemos considerar esto como algo bastante bajo de su parte. Juana podría haber ganado, pero el Papa Alejandro VI declaró nulo su matrimonio por razones políticas. Juana accedió amablemente y se limitó a afirmar que oraría por el alma de su exmarido. Un mes después, Luis se casó con Ana de Bretaña el 8 de enero de 1499, en Nantes, sellando así la unificación de Bretaña y Francia.
Se nos dice que Juana había sufrido con gracia durante su matrimonio y soportó el aborrecimiento de su marido hacia ella, pero Luis no apreció esa benevolencia y amabilidad. Luis nombró a Juana duquesa de Berry en compensación por la pérdida de la corona y ella se mudó a Bourges, la capital del ducado. Deseando convertirse en monja, comenzó a establecer la nueva orden de la Anunciación de la Santísima Virgen María en honor a la Anunciación. Ella misma escribió las reglas de vida de la orden que fueron aprobadas en 1502 por el obispo de Roma. También ayudó a crear las Hermanas Apostólicas de la Anunciación para educar a los niños de los pobres. Antes de su ascenso, Luis se había ganado la reputación de alborotador y mujeriego. Cuando no era rey, pasaba la mayor parte de su tiempo cazando, que fue su pasión de toda la vida. También se había ganado muchos enemigos debido a su tensa relación con los poderes reales durante el reinado temprano de Carlos VIII. Entre ellos la hermana mayor del monarca, Ana de Francia, también conocida como Ana de Beaujeu, quien era la hermana mayor de Juana, y su marido, Pedro de Borbón. Finalmente, Luis hizo las paces con Ana y Pedro, y dicho rey incluso fue padrino del hijo de Carlos VIII, nacido en 1492 y llamado Carlos Orlando. Sin embargo, el niño había muerto de sarampión a la edad de 3 años. Al principio, los nobles desconfiaban del nuevo monarca, recordando el complot de Luis contra Ana de Francia. Como primer príncipe de sangre, no había sido pragmático y no había logrado burlar a la inteligente e intrigante Ana de Francia. Pero Luis ya no era un niño. Todavía era un hombre relativamente joven que obtuvo el trono a la edad de 35 años, por lo que no hizo nada para enojar y alienar a la nobleza francesa saldando viejas cuentas con ellos. La estrategia de Luis fue inteligente y cuidadosa. No excluyó a los nobles más importantes, pero se aseguró de que no pudieran crear alianzas independientes contra él. Para aliviar las preocupaciones y recelos de los aristócratas, se sabe que Luis XII dijo: No es honorable que el rey de Francia vengue las querellas de un duque de Orleans. Al igual que Carlos VIII, Luis XII reorganizó y reformó la administración real, en particular el sistema legal. Luis, un hombre inteligente y razonable, redujo los impuestos, a pesar de sus planes de invadir Italia en un futuro próximo, y mejoró sustancialmente el gobierno, tal como actuó en Inglaterra su contemporáneo Enrique VII. Las reducciones de impuestos sin reducir los ingresos del Tesoro Real se lograron principalmente mediante economías como la disminución de las pensiones de los nobles y un control mucho más estricto del sistema fiscal, especialmente los gastos de la corte real. Estos logros le valieron más tarde a Luis el título de «Padre del Pueblo», a pesar de las continuas guerras italianas. La Ordenanza de Blois de 1499 reguló los asuntos judiciales y financieros de la Iglesia francesa, así como la redacción y codificación de muchas leyes consuetudinarias en todo el reino. Este edicto real tenía como objetivo eliminar la corrupción dentro del sistema judicial y brindar una justicia más justa y uniforme para todos. Los puestos de magistrados no se pueden comprar. Para llegar a ser magistrado, una persona debía estar calificada para ese papel, ser competente y tener formación jurídica. Estas no fueron innovaciones, pero las reformas de Luis fueron una mejora cuidadosa de las prácticas pasadas, al mismo tiempo que agregaba algo nuevo de acuerdo con las necesidades del Estado y del pueblo. Los proyectos ambiciosos sobre Italia estaban en el centro de las políticas y los sueños de Luis. En 1499, este rey descendió sobre Italia como una ráfaga de viento en busca de conquista y gloria. Como su abuela era Valentina Visconti, Luis creía que tenía derechos legales sobre el ducado de Milán, por lo que sus tropas cruzaron la frontera milanesa y, en septiembre de 1499, después de que el duque Ludovico Sforza escapara, la ciudad se rindió a los franceses. Un Luis eufórico se convirtió entonces en duque de Milán. En octubre, Luis hizo una entrada triunfal en Milán, donde pronto recibió la noticia del nacimiento de Claudia, una niña, no un heredero varón,
el cual se necesitaba desesperadamente para la línea de los Valois, más bien agotada de varones. Después de su éxito en Milán, Luis ansiaba conquistar Nápoles, pero aún así se dio cuenta de que tenía demasiados oponentes. Así, el rey se alió con Fernando de Aragón, firmaron el Tratado de Granada de 1500, por el cual acordaron cooperar en la conquista y luego dividirse el país. Los dos monarcas tuvieron éxito y el Papa emitió una bula nombrando a Luis y Fernando sus vasallos en Nápoles. Sin embargo, sus relaciones se deterioraron considerablemente muy pronto y comenzaron negociaciones sobre sus desacuerdos. Incapaces de resolverlo civilmente, los dos gobernantes lanzaron ofensivas el uno contra el otro. Desafortunadamente para Luis, sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Cerignola en abril de 1503 y luego en Garigliano en diciembre de 1503, lo que lo obligó a retirarse de Nápoles, dejándola en manos de España. Nicolás Maquiavelo en su famoso El Príncipe escribió sobre el fracaso de Luis a la hora de conservar Nápoles. Si Francia hubiera podido tomar Nápoles con su propio poder, debería haberlo hecho. Si no pudo, no debería haber dividido el reino con los españoles. La división de Lombardía que hizo con los venecianos fue excusable, ya que le dio a Luis un punto de apoyo en Italia. La división de Nápoles con España fue un error, ya que no existía tal necesidad. Luego Luis cometió el error final de privar a los venecianos de su poder, que nunca habrían dejado entrar a nadie en Lombardía a menos que tuvieran el control, y así perdió Lombardía. Sin embargo, los sueños italianos de Luis aún no habían terminado. Él logró su mayor éxito en la Guerra de la Liga de Cambrai de 1508 a 1516, que fue su última campaña italiana. Durante esta guerra, hubo muchos giros y vueltas en la diplomacia y reveses de alianzas. Luis luchó contra los venecianos, que se habían convertido en su enemigo, aunque Francia había estado aliada de ellos antes de la invasión de Milán. Respaldado por el Papa Julio II, que estaba en contra de la República de Venecia, Luis se adentró rápidamente en territorio veneciano al frente de su ejército y se enfrentó a los venecianos en la batalla de Agnadello en abril de 1509, lo que resultó en su completa derrota. El francés rápidamente procedió a ocupar las tierras de Venecia, mientras el Papa emitía un interdicto contra todos los venecianos. Atrapado en una situación desesperada, el Dux de Venecia decidió reconciliarse con el Vaticano. Las condiciones impuestas por el Papa para la reconciliación fueron duras. Venecia perdió su poder tradicional para nombrar clérigos en su territorio y jurisdicción sobre los súbditos papales en su ciudad. Como resultado, la Liga de Cambrai colapsó. En octubre de 1511, el Papa proclamó una Santa Liga contra Francia que incluía a España, el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra, porque el entonces joven rey Enrique VIII soñaba con subyugar el norte de Francia o al menos parte de ella. Esto finalmente expulsó a los franceses de Italia en 1512. Sin embargo, el cambio en las alianzas relanzó las guerras italianas apenas un año después. Cuando el Papa Julio amenazó con formar una nueva liga contra Venecia, la alianza franco-imperial resucitó. En marzo de 1513, Francia y la República de Venecia firmaron un tratado según el cual se dividirían el norte de Italia. Sin embargo, el Papa Julio murió en febrero y el cardenal Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, fue elegido Papa León X. Sin embargo, en mayo de 1513, los franceses, que estaban comandados por Luis de la Tremouille, no por el rey Luis XII, debido al deterioro de su salud, cruzó los Alpes y marchó hacia Milán, pero en la batalla de Novara en junio de 1513, el ejército francés fue aplastado por los suizos principalmente debido a su superioridad numérica. Un Luis enfermo observó la tragedia italiana desde Francia. Debe haber quedado completamente devastado al enterarse de cómo sus soldados huían a través de los Alpes de regreso a casa. Y pronto llegaron más malas noticias. El rey Jacobo IV de Escocia, que había invadido Inglaterra desde el norte de acuerdo con su aliado francés, fue vencido y muerto en la batalla de Flodden Field en septiembre de 1513.
Además, Fernando de Aragón consolidó rápidamente su dominio sobre el sur de Navarra y apoyó la ofensiva inglesa en la provincia de Guyena. Luis, que ya era viudo en 1514, ya que Ana de Bretaña había muerto en enero de ese año, necesitaba concluir una tregua con Inglaterra. Durante su matrimonio de 15 años con Ana de Bretaña, la segunda esposa de Luis estuvo embarazada muchas veces, pero solo tuvo 2 hijas, las princesas Claudia y René de France. Luis debería haber previsto un resultado tan desfavorable para él. Ana había dado a luz a 7 niños muertos o de corta vida durante su matrimonio anterior con el rey Carlos VIII. Con Luis, Ana tuvo más éxito ya que sus 2 hijas sobrevivieron hasta la edad adulta, pero sus 2 hijos nacieron muertos y ella también tuvo hasta 5 abortos espontáneos. La campaña de Inglaterra contra Francia de 1512 a 1514 no fue un éxito para el rey Enrique VIII debido al fracaso de la alianza de este último con Fernando de Aragón, su suegro. Como resultado, el cardenal Thomas Wolsey, que comenzaba su ascenso al poder, negoció un tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Según este documento, el rey Luis tomaría a la hermana menor de Enrique, María, como su consorte, e Inglaterra se quedaría con la ciudad capturada de Tournai. Para Enrique VIII, esto era una forma de establecer una nueva alianza con la potencia continental. Para Luis, fue su último intento de engendrar un heredero varón, ya que como he dicho anteriormente, sus 2 primeras esposas no lograron darle un hijo sano. Se suponía que María tenía que cumplir con su deber para con Inglaterra y su hermano soberano. Y así fue exactamente como actuó ella. Cumplió las órdenes de Enrique con la humildad y la gracia propias de su posición real. Para el mundo exterior, parecía como si la mujer estuviera obedeciendo lo que el Señor le había ordenado hacer a través de su hermano real, porque en aquel entonces los reyes eran considerados representantes de Dios en la tierra. El lema de María de «hacer la voluntad de Dios me basta» resumía su situación personal de una manera triste y bastante irónica. En ese momento, ella parece haber estado enamorada del amigo de la infancia de su hermano, Charles Brandon, quien recientemente había sido elevado a ducado de Suffolk. La correspondencia entre María y Enrique de la época muestra que su hermano era consciente de sus verdaderos sentimientos y que ella accedió a casarse con Luis por una razón especial. Y bien podría haber sucedido así. María podría suplicarle a Enrique en privado que no la obligara a casarse con el rey francés, y en respuesta Enrique podría haberle prometido lo que ella quería obtener, o podría haberle dicho que contraería ese matrimonio solo si él le daba su palabra de que su próximo marido sería elegido por ella misma. Cualquiera que fuera el caso, Enrique obtuvo lo que necesitaba, el consentimiento de María. ¿Acaso su hermana hizo un trato con él? Si fue así, entonces fue un paso bastante oportunista para ella, especialmente dada su juventud y su falta de experiencia en la vida y la política. De todos modos, hubo un cálculo de su parte. María debió haber esperado sobrevivir al anciano gobernante Valois. Después de todo, era bien sabido que el anciano Luis padecía una gota severa, una afección de la piel y otras enfermedades. Según fuentes contemporáneas, durante la Guerra Anglo-Francesa de 1513, el rey de Francia tuvo que ser llevado al campo de batalla en un carruaje. Entonces, ¿cómo podría Luis vivir mucho tiempo? ¿Por qué Enrique le hizo a María esta promesa? Lo más probable es que el monarca supiera que nunca aprobaría el matrimonio. Estaba seguro de que ella no se atrevería a ir en contra de su voluntad real, subestimando su audacia y obstinación. Sin embargo, Enrique se equivocó en esta ocasión. María se casaría clandestinamente con Charles Brandon en Francia poco después de la muerte de Luis, pero este sería su único acto de desafiar las órdenes de su hermano. Algo sobre lo cual ya les hablé en la biografía sobre esta princesa. Durante su boda en Inglaterra, se informó que María Tudor estaba serena e incluso radiante. Su alegría fue notada por el embajador veneciano Niccolò di Fabri y quizás por otros diplomáticos extranjeros, quienes debieron haberse preguntado por qué la hermana del rey estaba extrañamente eufórica. Según Di Fabri, María caminó hacia el altar con una enigmática sonrisa en su rostro. Nadie tendría forma de saber nada sobre la promesa secreta que Enrique le había hecho a su hermana. David Louds, biógrafo de María Tudor,
la describe con estas palabras. Había heredado los rasgos delicados de su madre, contradiciendo la pasión, la obstinación y el carisma que eran el legado de los antepasados Tudor de su padre. Después de la ceremonia y la misa nupcial, siguieron grandes festividades. Luego tuvo lugar la ceremonia oficial de encamado. Después de ponerse la ropa de dormir, María fue acompañada a un dormitorio, donde habían preparado una magnífica cama. Se acostó en la cama, con una pierna desnuda hasta el muslo. Como su marido estaba en Francia, uno de sus súbditos, el duque de Longueville, lo representó y se casó con María por poder. Completamente vestido, el duque francés llegó al dormitorio de la nueva reina de Francia, donde se quitó las medias y descubrió una pierna, tocando a María con ella. Esto fue suficiente para declarar válido y consumado el matrimonio de María con el rey de Francia, haciendo la unión indisoluble. Se sabe que María no estaba emocionada y ocultaba su disgusto por su unión. No quería ver a su nuevo marido, que estaba encantado con ella y la bombardeaba con cartas y muchos regalos caros. En cambio, ella estaba esperando el momento oportuno hasta poder disfrutar del embriagador aroma de libertad que vendría después de la muerte de Luis. ¿Se la podría llamar una mujer calculadora e intrigante? Para responder a esta pregunta, tenemos que imaginar lo que siente una joven de 18 años si se ve obligada a casarse con un hombre que es más de 30 años mayor. ¿Alguien podría culpar a María por su determinación de hacer que su hermano cumpliera su palabra y simplemente esperar? Quizás, pero sería mejor no juzgarla. María viajó de Dover a Boulogne el 2 de octubre de 1514, después de esperar semanas a que mejorara el tiempo tormentoso. A su partida, le recordó a su hermano, el rey Enrique, su promesa sobre su futuro. Había 14 barcos en el séquito de María, pero el clima era tan terrible que solo 4 llegaron a puerto a tiempo y el resto había atracado en otros puertos de la costa francesa. María, que sufría de mareos y no soportaba las lluvias constantes, fue llevada a tierra y su viaje continuó. Su estado de ánimo debía haber sido sombrío cuando viajó de Montreuil a Abbeville. El matrimonio se finalmente solemnizó en persona el 9 de octubre de 1514, cuando la princesa inglesa se casó con el rey Luis en Abbeville, en el norte de Francia. María se convirtió así en reina consorte de Francia, pero no quería ser la esposa de Luis. Fue una de las pocas princesas inglesas que ostentó ese título antes que ella. Según los testigos de la boda en persona, María fue solemne, mientras que el viejo Luis estaba feliz de estar ahora atado a una criatura tan joven y hermosa que podría darle un hijo. En una carta a Italia, fechada el 10 de octubre de 1514, el embajador veneciano describió lo siguiente. Luego siguió la reina, bajo un dosel blanco, encima y alrededor del cual estaban las rosas, sostenidas por 2 puercoespines. Ella estaba sola debajo y Monseñor de Angulema a su izquierda, pero afuera. Montaba un palafrén blanco, con ricos atavíos, y ella misma iba vestida con un brocado rígido muy hermoso. Luego vino su camada, muy hermosa, adornada de lirios, luego 5 de las principales damas inglesas, muy bien vestidas, luego un carruaje de brocado, en el que iban 4 damas, seguido de un segundo carruaje con otras tantas damas. Después venían 6 damas a caballo, y luego un tercer carruaje de terciopelo púrpura y carmesí con 4 damas, tras lo cual una multitud de damas, unas 20 en total, luego 150 arqueros con 3 libreas. En este orden se dirigieron a la casa de la reina, que estaba cerca de la del rey. Fue una entrada suntuosa, y estos nobles de Inglaterra tienen cadenas muy grandes y, por lo demás, están bien vestidos. Antes de la entrada cayó un fuerte chaparrón que los empapó a todos, especialmente a las damas. La reina estaba vestida a la moda inglesa. Por la noche Madame, la hija del rey, esposa de Monseñor de Angulema, fue a visitarla y ofrecieron un baile. Esta mañana el rey hizo preparar la misa en su propio salón, a donde acudió la reina, precedida por 73 varones y caballeros ingleses. El rey se quitó el sombrero y la reina hizo una reverencia hasta el suelo, tras lo cual su majestad la besó.
El tesorero presentó entonces al rey un collar en el que estaban engastadas 2 hermosas joyas, y su majestad lo puso alrededor del cuello de la reina, después de lo cual se celebró la misa. Sabemos que Francisco de Angulema, que hacía tiempo que era proclamado heredero de Luis, asistió a esta boda junto con su prima y esposa, Claudia. Francisco era un hombre vanidoso pero galante, de modales impecables, pero ni él ni su formidable madre, Luisa de Saboya, querían ver a la belleza inglesa casada con el anciano Luis. Temían que ella pudiera tener un hijo con dicho rey, lo que impediría que Francisco ascendiera al trono francés. Por su parte, es sabido que Luis estaba encantado con su joven rosa inglesa. La siguiente carta fue escrita por el francés a su cuñado, Enrique VIII. En la carta, Luis describe su alegría con su nueva esposa solo unos meses después de su boda. La descripción que Luis hizo de ella hizo parecer que María efectivamente había cumplido con su deber como princesa de Inglaterra. No hay ninguna indicación en la carta de que ella añorara a otro. Mi buen hermano, primo y camarada, de todo corazón me encomiendo a ti con mucho cariño. He recibido por este portador, su oficial de armas, las cartas que usted me escribió el 9 de este mes, y he oído por dicho portador la alegría que tuvo al saber de mi primo, el duque de Suffolk, de mis noticias, y el contenido que tengo de la reina, mi esposa, vuestra buena hermana, que de tal manera se ha comportado conmigo y sigue haciéndolo a diario, que no sé cómo puedo alabar y expresar lo suficiente mi deleite por ella. Cada vez más la amo, la honro y la aprecio, por lo tanto, puedes estar seguro de que ella es, y siempre será, tratada de tal manera que la contentará a ella y a ti también. Y en cuanto a la acogida y el buen humor que mi primo de Suffolk os ha dicho que le he hecho, no es necesario, mi buen hermano, primo y camarada, que me deis las gracias, porque te suplico que creas que además de lo que sé del lugar que tiene por ti y del amor que le tienes, sus virtudes, honestidad y buenas cualidades merecen que sea honrado y recibido tanto por lo que es, como por tu propio honor. Así que le he hecho la mejor alegría que estaba a mi alcance. Sin embargo, en lo que respecta a los asuntos secretos que mi primo de Suffolk me ha hablado, y sobre los cuales he respondido tal como él os ha declarado por medio de mis embajadores que he enviado a vosotros, poco más tenéis que oír, por lo cual os ruego muy afectuosamente después de haberlos oído que toméis resolución al respecto y me lo hagáis saber tan pronto como sea posible, para que yo disponga y ordene en consecuencia lo que me ordenáis en vuestras dichas cartas. Mantendré las cosas en suspenso sin sacar conclusión alguna al respecto, avisándote que en buena o mala fortuna viviré contigo, y no solo preservará la buena amistad y alianza que entre nosotros se hace y jura, sino que la guardaré inviolablemente, vigilando o más bien aumentarla y no disminuirla, y esperando que tú, por tu parte, hagas lo mismo. Rogando a Dios, mi buen hermano, primo y camarada, que te tenga bajo su santa custodia. Su leal hermano, primo y buen camarada, Luis. Pero el propio Luis no estaba destinado a disfrutar de su joven esposa inglesa por mucho tiempo. Padecía una gota severa y murió unos 3 meses después de la boda en el Hotel des Tournelles, de París. Había fallecido, según rumores de la época y posteriores, supuestamente agotado por sus esfuerzos en el dormitorio, pero más probablemente por los efectos de la gota. Su unión no produjo hijos y el trono pasó a Francisco de Angulema, que era primo hermano de Luis y, como ya hemos visto, era también su yerno. El 11 de enero, el cuerpo de Luis fue llevado a Notre Dame para una misa fúnebre. Al día siguiente, durante el cortejo fúnebre, el carro que transportaba el ataúd se rompió y hubo una disputa sobre quién recibiría la tela dorada que cubría el ataúd. Luis fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, y se le conmemora allí con un magnífico monumento. De todos los monarcas franceses de finales de la Edad Media y el Renacimiento, el rey Luis XII es probablemente el más difícil de considerar a la hora de evaluar su reinado, en gran parte debido a la falta de documentación contemporánea fiable.
Después de su muerte, los historiadores del siglo XVI etiquetaron a Luis como un modelo del buen rey. Sin embargo, eso es claramente una idealización. A veces, para financiar sus campañas italianas, Luis recaudaba más impuestos anuales de sus súbditos que los que había recaudado Luis XI, a menudo criticado por sus políticas fiscales. Sin embargo, al final del reinado de Luis, el déficit del tesoro estatal era aproximadamente el mismo que había sido en el momento de su ascensión. Sin duda, el comienzo del siglo XVI fue una época bastante próspera y vibrante para Francia, cuya población vivía en paz y disfrutaba de una relajación en las políticas fiscales. El país se estaba recuperando gradualmente de los desastrosos siglos anteriores, cuando el reino había sido devastado por los ingleses durante la larga Guerra de los 100 años. La capacidad de Luis para financiar sus costosas campañas en el extranjero y al mismo tiempo reducir los impuestos se debió principalmente a la afortunada coincidencia de circunstancias. Y bueno amigos, aquí termina la biografía de Luis XII, rey de Francia y el primer marido de la princesa María Tudor, hermana menor de Enrique VIII. Espero que les haya gustado, y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje. Si desean apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta al video, suscribirse al canal o unirse a las membresías del mismo, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.